Buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Como pueden darse cuenta, ahora ya en Meet ya pueden ingresar más de 250 personas. Entonces, el que quiera estar en la clase va a estar y el que no van a tener ya excusas de decir que Meet no los deja ingresar, ¿verdad? A partir de hoy va a ser este enlace el que vamos a usar todos los días que nos toca la clase. La clase, ¿verdad? A partir de ahora vamos a usar este link de Meet para que ustedes ingresen. Ya les subí el material también, el material que era lo que habíamos visto sobre derecho procesal constitucional. Ya lo tienen ahí para que empiecen pues a repasar, ¿verdad? Y si tienen dudas pues me las vayan consultando el día siguiente. Entonces comenzamos a ver lo que nos corresponde hoy. De eso sí les digo, ¿verdad? Cuando les dije que a partir de las 6:45 les iba a dar ingreso, les voy a dar solo 10 minutos para que puedan ingresar. Ya después, lamentablemente ya no les voy a poder dar ingreso porque yo ya inicio la presentación. Aquí en Meet no nos da la pauta de poder regresar y dejar en la pantalla. Si yo regreso tengo que dejar de presentar y vamos a ir perdiendo el hilo de la clase. Entonces, por favor, los que ya no ingresen a partir de las 6:55, lo siento mucho, pero ya no van a poder ingresar, ya no les voy a poder dar ingreso. Entonces, eso sí, que de una vez les dejo claro, ¿verdad? De 6:15 a 6:05, yo les doy entrada, ingreso. Después de las 6:05, lo siento mucho, pero ya no voy a poder darles ingreso. Entonces, comencemos, por favor. Miremos, ¿se acuerdan que estábamos viendo el lunes todos aquellos instrumentos que nos iban a servir para la defensa y protección de nuestra Constitución? Cuando hablábamos de instrumentos, le dije que eran todos aquellos documentos o elementos que nos iban a servir para defender todos esos derechos contenidos en nuestra Constitución. Comenzamos a ver unos que eran los políticos, ¿verdad? Y con ello terminamos la clase pasada. Vimos ciertos artículos de la Constitución, vimos quienes tenían iniciativa para poder realizar o crear una nueva ley. Les dije que tuvieran bien clara la diferencia de quiénes eran los que tenían la iniciativa para poder reformar la Constitución y quienes tienen iniciativa para creación de una ley. Hasta aquí nos quedamos viendo cuando hablamos de la potestad que tienen los órganos jurisdiccionales. ¿Se acuerdan que también vimos que ninguno, ¿verdad? Está prohibida la subordinación entre los poderes del Estado? Nadie es mayor que nadie, los tres tienen las mismas jerarquías. Lo único que va a cambiar son las funciones que ellos realizan. Cada organismo del Estado tiene sus propias funciones, pero está prohibida la subordinación. También se acuerdan que vimos quienes tenían la soberanía y quienes ejercían poder.
Y las dos nos llevan a que nosotros como pueblos tenemos esa soberanía y tenemos ese poder que vamos a delegarlo, ¿verdad?, a esos tres poderes del Estado. Porque como nosotros no podemos representar ante los entes internacionales o ante otras instituciones estatales, tenemos que tener a esos representantes. Y esos representantes, dependiendo la naturaleza, dependiendo el caso en que se van a llevar ciertas reuniones, así es como nos van a representar cada uno de los organismos del Estado. Miremos ahora entonces los económicos y hacendarios. ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de económicos y hacendarios? Acá nos estamos refiriendo a todos aquellos instrumentos que tienen la protección de defender los intereses económicos de nuestro país. Todo aquello que tenga que ver con el presupuesto de los egresos e ingresos que tiene Guatemala. ¿Para qué se crean estos instrumentos? Como les mencioné, pues para proteger, ¿verdad?, para garantizar la pureza en el manejo de esos recursos y esa utilización dentro de los límites constitucionales. Porque como mencionamos y hemos mencionado cuando hablamos de la supremacía constitucional, cuando hablamos de la jerarquía también constitucional, nadie es superior a la Constitución, mucho menos va a ser un reglamento. Y si cada año, por ejemplo, hacen un reglamento donde va a contener cuál es el presupuesto que se le va a dar a la nación, a Guatemala, y cuál es el rubro o la cantidad que se le va a asignar a cada ministerio, a cada entidad, tiene que basarse en lo constitucional, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le compete ver o a quién le compete establecer esa garantía en el manejo de los recursos? Pues le compete al Congreso de la República. Eso lo tenemos regulado en el artículo 171 de la Constitución, que habla de otras atribuciones. ¿A quién? Pues al Congreso. Específicamente dentro de las literales B, C y D. Si ustedes tienen su Constitución, vayan leyendo conmigo, por favor, el artículo 171. Y dice, literal D, aprobar o improbar anualmente en todo o en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal. Acá, la Contraloría General de Cuentas también tiene gran participación en ver también el manejo y esa utilización que se le da a los recursos. ¿Por qué? Porque los que trabajan en instituciones del Estado, o más de alguna vez han visto o les han contado, siempre la Contraloría General de Cuentas, ¿cómo hacen para estar en todas las instituciones del Ejecutivo? No me pregunten, me imagino que tienen demasiado personal, pero cada año está por lo menos un delegado de la Contraloría General de Cuentas.
para fiscalizar que los recursos de ese año, del año, pero ellos hacen la auditoría siempre un año atrás. Por ejemplo, en ese 2022 auditaron el 2021. Entonces el 2023 nos van a auditar el 2022 para ver si realmente se cumplieron con la ejecución del presupuesto y si se realmente se efectuó sobre lo que ellos pidieron, o sea, si se ejecutó dentro de las funciones, por ejemplo, de ese ministerio o de esa secretaría o de alguna otra institución. ¿Ah? Si no se utilizaron o si no se mal utilizaron esos recursos para otras funciones que no son las de la institución. Entonces, por eso les digo, la Contraloría General de Cuentas también tiene gran participación en verificar ese manejo y esa utilización de los recursos del Estado. Miremos la literal C, dice, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de la recaudación. Y la D dice, la D ya la leímos, miremos la B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto del presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto vigente en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Entonces miren acá también la literal B nos dice, ¿verdad?, que el Congreso tiene la potestad de aprobar, modificar o improbar el presupuesto que el Ejecutivo le haya mandado con 120 días de anticipación. Eso quiere decir que como a principios de septiembre ya de cada año ya tienen que tener el Ejecutivo el presupuesto que va a necesitar para el siguiente año. ¿Cómo lo realizan? Pues dependiendo de cuánto se ejecutó durante el año. Por ejemplo, en el 2022, si el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tenía asignado para este año 50,000 millones y solo ejecutó 45,000, el MAGA tiene que dar la justificación al Ejecutivo de por qué no ejecutó todo el presupuesto. Entonces, con base a ello, entonces el presidente pues puede valorar y decir, pues mira ese año y puede comparar el año 2021 y el 2020. Si están casi, la ejecución está en esos parámetros, podría decir entonces el presidente, bueno, entonces el MAGA no necesita 50,000 millones, vamos a dejarlo en 45. Y entonces así va midiendo la ejecución que realice cada ministerio o cada secretaría o cada institución que tiene a cargo el Ejecutivo. Con base a ello, entonces, es que mandan ese presupuesto al Congreso de la República, como lo establece la Constitución, a más tardar, dice, con 120 días de anticipación a que finalice
el año fiscal. Como le digo, por eso le digo, como a principios de septiembre ya tiene que tener el Ejecutivo ese presupuesto que necesita para poder ser ejecutado en el 2023. Esto lo mandan al Congreso, que el Congreso lo acepta, perfecto. Si no lo acepta, no lo aprueba, efectivamente van a utilizar el presupuesto de el 2000 que se utilizó, por ejemplo, en este año, 2022, porque no se aprobó el presupuesto para el 2023. Entonces, ¿quiénes son los encargados de velar porque se cumpla con a cabalidad el manejo de esos recursos? Es el Congreso de la República con base a la literal B, C y D. Miremos el artículo 183 de la misma Constitución, y este nos habla sobre las funciones que tiene el presidente de la República. Específicamente miremos la literal J, que nos dice someter anualmente al Congreso de la República para su aprobación con no menos de 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal, por medio del ministerio respectivo, el proyecto de presupuesto que contenga en forma programática el detalle de los ingresos y egresos del Estado. Si el Congreso no estuviera reunido, deberá celebrar sesiones extraordinarias para conocer del proyecto. Es decir, si no se tiene el total de los diputados para entrar a conocer el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023, en esa sesión no la pudieron entrar a conocer, tiene que convocar a sesiones extraordinarias, puede ser 1, 2 o 3, hasta que sería que se aprueba o no se aprueba el presupuesto. Entonces, está también dentro de las funciones del presidente el demandar el presupuesto que utilizará en el año fiscal siguiente. ¿Con cuántos días? Con 120 días de anticipación de que termine el ejercicio fiscal actual. Esto es entonces los económicos o hacendarios, estos instrumentos que tiene de protección los recursos del Estado. Miremos ahora los sociales. Cuando hablamos de sociales nos referimos al régimen constitucional de los partidos políticos, donde vamos a tener regulado este tema de los sociales referente a estos partidos políticos. Pues principalmente en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 223 y en el artículo 16, 18 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto número 1-85. Miremos qué nos dice García Laguardia. Para él, el régimen constitucional de partidos es otro instrumento de carácter social y se orienta a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión a los que se les da la participación en el proceso de poder. Con base en lo que nos establece García Laguardia, tenemos
el artículo 223 de nuestra Constitución, que nos establece libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas. Y nos dice, el Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y solo tendrán las limitaciones que esta Constitución y la ley determinan. Cuando hablan de ley, nos referimos a la ley electoral y de partidos políticos. Todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia. Una vez hecha la convocatoria de elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. Esto quiere decir que si el presidente, por ejemplo, quiere que el candidato de su partido quede, al momento de que salga la convocatoria a las elecciones generales, desde ese momento no puede hacer alarde a las obras que haya realizado, como para decir, miren lo que yo hice también en mi candidato, si ustedes votan por él, va a continuar con esas obras, ¿verdad? Así también lo tienen prohibido los alcaldes, lo tienen prohibido cualquier funcionario que tenga el ejecutivo, ¿verdad? Por ejemplo, algún ministro también que quiera, por ejemplo, un ministro quiere ser diputado, entonces va a hacer alarde a las obras que realizó dentro del ministerio que tiene a cargo. Desde que nace la convocatoria de elecciones, ya no pueden hacer nada. Esto es un fundamento constitucional que acuérdense que lo tienen que cumplir. Si no lo cumple, está violentando nuestra Constitución. El artículo 16 nos dice de la ley electoral y de partidos políticos, decreto 1-85, nos establece. Son organizaciones políticas. A. Los partidos y los comités para la constitución de los mismos. B. Los comités cívicos electorales. Y C. Las asociaciones con fines políticos. El artículo 18 de ese mismo cuerpo legal nos dice, regula que los partidos políticos legalmente constituidos son instituciones de derecho público, con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos preestablecidos en la presente ley, y configuran de carácter democrático del régimen político del Estado. O sea, los partidos políticos son instituciones. Estos pertenecen al derecho público. Van a tener una personalidad jurídica. ¿Cómo una personalidad jurídica? Ellos van a ser creados a través de una escritura pública. Ellos van a tener derechos y obligaciones como todos, ¿verdad? Van a tener una duración indefinida. Pues acuérdense que hay partidos que vienen desde años, o sea, no se les puede limitar en decirle, bueno, su partido político va a tener una duración de 2 años o de 5 años, no, ¿verdad? Pueden tener muchos años, pero también van a tener, si no cumplen con lo que establece la ley electoral y de partidos políticos con respecto a todos esos derechos y obligaciones ilimitantes que tienen, si no se cumple con ello, pueden ser
sancionados y hasta desaparecer esos grupos políticos. ¿Qué dice? También configuran carácter democrático del régimen político del Estado, porque acuérdense que ellos también hacen asambleas, ellos también tienen un secretario general, ellos también tienen un tesorero, ¿verdad? Entonces, ellos también recaudan fondos del Estado en algún momento. Esos son entonces los instrumentos sociales, todos esos partidos políticos que llenan todos los requisitos que establece la ley electoral y de partidos políticos, que tienen una personalidad jurídica, que tiene derechos y obligaciones, que no tienen una duración indefinida, ¿verdad? Salvo, como dicen, los casos establecidos en la ley. ¿En cuál ley? En la ley electoral y de partidos políticos. Ahora miremos los jurídicos. ¿A qué nos referimos con los jurídicos? Va a ser toda aquella protección de la Constitución. Van a ser cuando se crea, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, o cuando se quiere reformar a la Constitución. Pero también miramos que en la Constitución hay artículos que no son reformables. Pero miremos, la supremacía constitucional en su rigidez es un dificultativo procedimiento de una reforma constitucional. Contribuye a su defensa, a su estabilidad, para preservar todas las circunstancias de crítica y demás, incorporando el proceso de su enmienda. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del poder constituyente. Nuestra propia Constitución nos establece en el artículo 278 que es una Asamblea Nacional Constituyente. Miremos acá qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo tenemos regulado en el título séptimo, que habla de las reformas a la Constitución, capítulo único, reformas a la Constitución. Miremos que dice, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 del título 2 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que la integran, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. En el decreto de convocatoria señalará el artículo o los artículos que haya de revisarse y se comunicará al Tribunal Supremo Electoral para que se fije la fecha en que se llevará a cabo las elecciones dentro del plazo máximo de 120 días, presidiéndose en lo demás conforme a la ley electoral constitucional. Entonces, para poder formar esa Asamblea Nacional Constituyente, que este es un tribunal extraordinario, ¿verdad?, se tiene que tener los artículos que se quieren reformar, y como ya lo habíamos mencionado, ¿verdad?, para saber qué artículos se van a reformar, tuvieron que ser solicitados esas reformas. ¿Por quiénes? Ya sea que por el presidente de la República en Consejo de Ministros, ya sea que hayan sido 10 o más diputados del Congreso de la República, o haya sido solicitado por la Corte de Constitucionalidad, porque
al analizar la Constitución vieron que realmente se necesitaban, por ejemplo, cambiar los requisitos que se necesitan para ser ministros, para ser diputados, para ser presidente de la República, ¿verdad? Entonces, lo solicita ese cambio. O nosotros, la población con más de 5,000 habitantes, nos disponemos, por ejemplo, a querer cambiar estos artículos que les digo, ¿verdad? Estos requisitos de estos funcionarios. ¿Para qué? Para poder mejorar nuestro país. Entonces nosotros miramos esa necesidad de reformar esos artículos, esos requisitos. Entonces lo solicitamos al Congreso de la República. Al tener el Congreso de la República ya estos artículos que se van a revisar, se le comunica al Tribunal Supremo Electoral para que convoque a elecciones. En un plazo máximo, nos dice la Constitución también, que son 120 días. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a realizar conforme a lo que establece la Ley Electoral y Ley de Partidos Políticos para esa convocatoria, esas elecciones. Va a ser casi lo mismo para elegir al presidente o al alcalde o a los diputados. La misma forma va a ser, van a decir, por ejemplo, como ahora hubo reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que las elecciones son en junio, la primera vuelta es en junio, entonces, así serían las convocatorias, ¿verdad? Sería para el mes de, por ejemplo, el mes de junio, que se vayan a hacer para poder realizarse esta convocatoria, estas elecciones, ¿verdad? O puede ser que si es emergencia, lo vayan a hacer en cualquier fecha que establezca el Tribunal Supremo Electoral, siempre llevándose los plazos establecidos en la ley. Y el artículo 280 nos habla de las reformas por el Congreso y una consulta popular. Vimos las reformas a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ahora miremos las reformas por el Congreso y una consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe en el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular, a que se refiere el artículo 173 de la Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuese una ratificación de la reforma, esta entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Miren acá, nos da dos pautas. La primera, donde nos dice que con las 2/3 partes del total de los diputados se puede realizar, ¿verdad?, esas reformas y van a entrar en vigencia mediante, dice, ratificada mediante una consulta popular. Es decir, los diputados del Congreso dijeron, bueno, se van a reformar los artículos 3, 5, 20 de la Constitución. Pero ellos solos no pueden decir sí, ¿verdad? Entonces lo van a poner a consideración de nosotros en una consulta popular. Nos van a decir, ¿está de acuerdo en reformar el artículo 5, 10, 15 y 20 de la Constitución? Entonces nosotros vamos a decir sí o no. Vamos a tener esas dos casillas, sí o no, ¿verdad? Entonces nos lo van a poner a consideración del pueblo hacer esa reforma. Dice entonces
hasta que sean las reformas, no entrará en vigencia, sino hasta que sean ratificados mediante una consulta popular. O sea, vengo yo y como les digo, nos ponen a consideración. Si nosotros decimos que sí y gana el sí, entonces solo hasta que se haya dicho que sí, se haya ratificado esas reformas por parte de nosotros, la van a publicar en el diario oficial. Si no gana, si gana el no, entonces no pueden sacar esa publicación. Si el resultado de la consulta popular fue de ratificación de la reforma, entrará en vigencia 60 días después que el Tribunal Supremo Electoral haya emitido el resultado. Como les dije, si nosotros en esa consulta dijimos que sí, lo van a publicar. ¿Cuántos días tienen? Tienen 60 días. Pero si dijimos que no, no pueden publicarla y no se reforman esos artículos. También el artículo 281 de la Constitución nos habla sobre los artículos que no pueden ser reformados. ¿Verdad? Todos los artículos que no mencionan el artículo 281 pueden ser reformados, pero los que establece el artículo 281, esos no lo pueden reformar ni por una Asamblea Nacional Constituyente, ni por nada. Dice, en ningún caso podrán ser reformados los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187. Esos son los artículos que no pueden ser reformados por nada. Ni en forma alguna toda cuestión que se refiere a la reforma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni retardársele efectividad o vigencia a los artículos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República, así como tampoco dejarse en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. Es decir, ni el artículo 140, ni el 141, ni el 165, inciso G, ni el artículo 186, ni el 187 se pueden reformar. Ni tampoco se pueden reformar la reelección, ¿verdad? Que dijeran, vamos a reformar el artículo donde establece la reelección del presidente de la República. No, tampoco se puede reformar ese artículo que nos dice que ejerce el poder por 4 años. Tampoco puede ser reformado donde dice que puede reformarse el Estado de nosotros. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando hablamos de la forma del Estado? Nosotros tenemos un sistema de gobierno, ¿verdad? Que es el republicano, democrático y representativo. El artículo 140 nos habla sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que es el Estado de Guatemala. Ahí, en la última línea, nos establece el sistema de gobierno que nosotros tenemos, que es el republicano, democrático y representativo. Esto tampoco se puede reformar según lo establecido en el artículo 281 de la Constitución, ¿verdad? Entonces, si queremos reformar cualquier otro artículo que no esté contemplado de los artículos de los 281, perfecto, lo podemos realizar. Aquí, en el artículo 281 no menciona nada sobre los requisitos o que no se pueden modificar los requisitos para ser ministro, para ser presidente, para ser diputados.
no menciona nada. Entonces, eso sí podríamos modificarlo, ¿verdad? Y creo que eso sería un gran paso que daría Guatemala, que puedan, por ejemplo, un ministro tenga una escolaridad universitaria. Hay algunos que son apenas bachilleres, ¿verdad? O los diputados. Para mí sería efectivo que la mayoría de los diputados fueran abogados y notarios. Entonces deberían de tener un grado de escolaridad superior. Y entonces así es como establecen estos sistemas jurídicos para la protección y la defensa de nuestra Constitución, ¿verdad? Lo tenemos regulado entonces en el artículo 278, 280 y 281 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Esa defensa constitucional que tenemos. Y así entonces con esto finalizamos lo que es esa protección y esa defensa de nuestra Constitución. Miremos las garantías constitucionales. ¿A qué nos referimos con esas garantías constitucionales? Pues a esos medios de defensa y protección que establece la Constitución. ¿Para qué? Para proteger los derechos de la persona, ¿verdad? Para proteger esas amenazas o esas violaciones a esos derechos. Cabanelas nos indica que las garantías constitucionales van a ser el conjunto de declaraciones, medios y recursos con los textos constitucionales. Aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconoce. Nosotros nos quedamos con la definición de que son los medios de defensa o protección que establece la Constitución para proteger a las personas contra la amenaza o la violación de sus derechos. Esas son las garantías constitucionales, ¿verdad? Todos esos medios de protección o medios de defensa que tiene la persona cuando está siendo amenazada o violentada en algún derecho fundamental de nuestra Constitución. Las garantías constitucionales, como vengo mencionando desde que vimos qué es derecho procesal constitucional, les vengo mencionando que la Constitución tiene tres partes, ¿verdad? Dogmática, orgánica, práctica o pragmática. Esas garantías constitucionales nosotros la encontramos regulada en la tercera parte, la parte práctica o pragmática. Ahí es donde encontramos estas garantías constitucionales. Una de las principales garantías constitucionales encontramos el amparo. ¿Ah? Dentro del amparo, nosotros tenemos una ley específica, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Esta es una ley con carácter constitucional, porque emana de la Constitución. Esta ley define al amparo, a la exhibición personal y a la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales, que va a estar guiada por principios. ¿Verdad? ¿Principios para qué? Para proteger esa legitimidad, para proteger esos medios de defensa que tiene la persona. El
primero constituye una garantía contra la arbitrariedad, o sea, nos referimos al amparo, ¿verdad? Es esa garantía contra la arbitrariedad. La exhibición personal como una garantía de libertad individual. Y la inconstitucionalidad de leyes, una garantía de la supremacía constitucional. ¿Por qué el amparo como una garantía contra la arbitrariedad? ¿Por qué? Porque si a mí me están violentando algún derecho fundamental, yo, si siento que estoy amenazada o violentada en alguno de mis derechos, inmediatamente yo pongo una acción de amparo. Si vengo y me siento cohibida de mi libertad como persona individual, si a mí me tienen retenida a la fuerza en algún lugar y no me dejan salir, no me dejan comunicarme, ni siquiera me dejan ir al baño o tomar agua, inmediatamente puedo poner una exhibición personal. Pero si en algún momento no tengo ni comunicación, no tengo ni siquiera el teléfono cerca, puede un familiar, un amigo o cualquier persona que tiene el conocimiento que, por ejemplo, en mi lugar de trabajo me tienen retenida a la fuerza, puedo poner inmediatamente una exhibición personal. Esa garantía de esa libertad que me están cohibiendo, de esa libertad que tengo como persona individual. Y una inconstitucionalidad de leyes, porque es una garantía de la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque al momento de que pretendan crear una ley y no está pegada a la Constitución, inmediatamente están violando el principio de la supremacía constitucional. Están violentando el principio de jerarquía constitucional, ¿verdad? Entonces, existe el mecanismo, existe ese medio de defensa que va a proteger la supremacía constitucional, que es la inconstitucionalidad de leyes. En la inconstitucionalidad de leyes nosotros la vamos a encontrar general, total o parcial, ¿verdad? En el amparo vamos a encontrar que puede ser para proteger un derecho que yo considero que me va a ser violentado, o para devolverme el derecho, reconstruirme el derecho que yo consideré o que me fue violentado. Y la exhibición personal, pues, para ponerme o para exhibirme ante un juez competente, para que me exhiban mi cuerpo, me exhiban a mí de que estoy bien, de que no sufrí vejámenes, que no sufrí golpes, que no, que por lo menos me dejaron tomar agua, que estoy bien, que no estoy deshidratada. Para eso existen estas tres garantías constitucionales. Miremos clases de garantías constitucionales. Nuestra propia Constitución, como mencioné, contiene las garantías constitucionales, ¿verdad? Y nos dice que son los medios de defensa que tienen los habitantes cuando sus derechos se ven amenazados. No obstante, siempre se realiza alguna clasificación de estas garantías constitucionales. Dentro de ellas miramos las individuales, las sociales y las procesales. Cuando hablamos de una garantía constitucional
individual. Estas clases de garantías constitucionales van a constituir esas facultades reconocidas fundamentalmente a todas las personas. O sea, las individuales son las que a mí como persona me están afectando. Por ejemplo, si yo fui detenida ilegalmente, ¿verdad? A mí como persona individual me está afectando. O si no me prestaron el derecho a la salud en un centro hospitalario nacional, no me prestaron la debida atención que yo necesitaba como persona individual, ¿verdad? Ahí estoy hablando entonces de estas garantías, ¿verdad? Cuando se habla de una persona, ¿verdad? Como dice, las facultades reconocidas fundamentalmente a todas las personas y en esencia son los derechos que se consideran inherentes al hombre por su calidad de persona, denominándose como derechos naturales del hombre, derechos personales o simplemente derechos humanos. ¿Dónde encontramos estos derechos individuales? Como hemos venido mencionando, ¿verdad? Son aquellos derechos humanos, los que se encuentran en la primera parte de nuestra Constitución. ¿Cuáles son esas garantías sociales? Van a ser aquellas normativas constitucionales que regulan los derechos y prerrogativas de los grupos humanos y de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos. Estos derechos sociales también los encontramos regulados en la primera parte de nuestra Constitución, solo que ellos van a estar en el capítulo 2 sobre los derechos sociales. Miremos los procesales. Los individuales son para cada una de las personas, ¿verdad? Los sociales, ya hablamos de los colectivos, de aquellos derechos colectivos que no solo va a ser solo para una persona, sino van a ser para varias. Miremos los procesales. En esas garantías constitucionales procesales, hablamos de todos aquellos instrumentos jurídicos que establece la Constitución, la ley del organismo judicial y otros códigos procesales, el procesal civil y mercantil, el procesal penal, ¿ah? Y estos se refieren a esa independencia que tiene el organismo judicial, los órganos jurisdiccionales, que son los únicos competentes para impartir justicia, ¿ah? ¿Se acuerdan que mencioné en una de las clases que el organismo, cuando vamos a interponer una acción constitucional de amparo, dependiendo contra quién va a interponerse, así es como va a ir dirigido el memorial o el escrito? Puede ir dirigido a un juez de primera instancia constituido en tribunal de amparo. Eso sí tiene que estar constituido en tribunal de amparo, porque no puede ser en un juzgado ordinario, porque no van a ser competentes para conocerlo. Puede ser en una sala de una corte de apelaciones constituido en tribunal de amparo.
la Corte Suprema de Justicia, también, ¿verdad? Y no digamos la Corte de Constitucionalidad. Hablando de estas garantías procesales, vamos a incluir aquellos derechos que la Constitución política contempla dentro de los derechos individuales. ¿Y a quién nos referimos? Pues al derecho de defensa, a la presunción de inocencia, a la publicidad de procesos, a la retroactividad de la ley, donde dice que no hay delito ni pena sin ley anterior, entre otros, ¿verdad? Esas son entonces estas garantías constitucionales procesales, ¿verdad? Van a hacer esos instrumentos jurídicos que están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la ley del organismo judicial y en los diversos códigos procesales. Es el que realizan los órganos jurisdiccionales en materia de amparos. Si es una acción de amparo, si es una exhibición personal, esta sí se puede interponer ante cualquier juzgado. No importa si es civil, si es administrativo, no importa. Dependiendo de la urgencia, se va a interponer una exhibición personal. Ya después, cuando se continúe con el trámite, entonces ya se va a poder remitir al juzgado correspondiente. Pero, como es una exhibición personal, es de urgencia que un juez se constituya en el lugar donde se encuentra la persona privada de su libertad, se puede interponer ante cualquier órgano jurisdiccional. Esas garantías constitucionales en la propia Constitución, en los derechos individuales también lo vamos a encontrar. ¿Cuáles podrían ser? Derecho de defensa, la presunción de inocencia, la publicidad de procesos, la retroactividad de la ley, donde dice no hay delito ni pena sin ley anterior, ¿verdad? Entre otros, pero los principales son estos. Asimismo, dentro de la Constitución política encontramos el capítulo 4 que nos habla del organismo judicial, lo que les mencioné, ¿verdad? Él es el órgano competente para impartir justicia. ¿Qué artículos podemos encontrar dentro de nuestra Constitución referente al organismo judicial? El artículo 203, 204, 205, 211, 202. Y dentro de las leyes específicas podemos mencionar el Código Procesal Penal, dentro del título 1, capítulo 1 del libro 1, dentro de las garantías procesales. Podemos mencionar los siguientes artículos: artículo 1, artículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de nuestro Código Penal, 11, 11 bis, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 de nuestro Código Procesal Penal. Miremos distintas denominaciones de las garantías constitucionales. Podemos encontrar derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Así es como se les puede denominar también a las garantías constitucionales. El título sexto nos habla de las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional,
¿Qué hemos hablado? De la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. En la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad encontramos también el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. Esto se los menciono rapidito porque es tema ya de entrar a verlo a profundidad cuando empecemos a ver lo que es el amparo, lo que es la exhibición personal y lo que es la inconstitucionalidad. Por eso es que se los estoy dando en forma rápida. Pero ya vamos a entrar a verlo específicamente cada uno de ellos cuando nos toque el tema. ¿Verdad? Entonces así es como terminamos esta presentación y les di rápido, como mencioné, la presentación de las garantías constitucionales porque los vamos a entrar a ver cuando nos toque cada uno de ellos. Cuando nos toca ver ya lo que es el amparo, el día lunes. Por favor, yo sé que les pedí el amparo, la ley de amparo, la Constitución y el Acuerdo 1-2013, por favor, tenerlo a la mano. También necesito que tengan la ley de partidos políticos, la ley electoral de partidos políticos, también, por favor, en algún momento nos va a servir cuando vemos lo del amparo. Entonces, por favor, su compañera Sara Maite me pregunta si pasaré asistencia. Hoy no. Empiezo a pasar asistencia el día de lunes cuando ya entremos a ver el tema del amparo. Entonces, hasta aquí terminamos el día de hoy. Este tema también se lo subo a Classroom para que ya lo tengan ahí, porque finalizamos el tema, entonces ya lo puedo subir. Que tengan buena noche y nos miramos el día lunes, por favor.